Tu vida transcurre tranquilamente hasta que de pronto escuchas: Houston, tenemos un problema. En este video te voy a enseñar a crear un discurso memorable. ¿Qué es un discurso memorable? Es un discurso que es recordado por nuestros oyentes o por nuestro auditorio. Y te voy a presentar las claves para que tú también puedas crear un discurso memorable. Es que para evitar esto de Houston tenemos un problema, recuerda siempre que todo discurso debe ser comprensible, creíble y memorable. ¿Por qué comprensible? Que te entiendan, que la gente sepa qué es lo que quieres, cuál es el tema que nos vienes a presentar el día de hoy y que seas claro con la información. Creíble, que podamos tener la confianza o la certeza de que tú eres la persona autorizada, el experto, la voz que nos va a hablar de tal o cual tema. Y esto es fundamental porque entonces la pregunta que se hace siempre a la gente es: ¿yo por qué tengo que escucharte a ti? ¿Tú quién eres? Por eso tiene que ser creíble tu discurso. Y memorable, lograr que sea recordado por tu auditorio, para que la gente cuando regrese a su vida traiga tu discurso o sus palabras en la cabeza y esté pensando en esto que acabas de mencionar y que pueda asimilarlo y hacer lo propio. Por eso recuerda, todo discurso debe ser comprensible, creíble y memorable. No hay más. Ahora bien, déjame decirte algo antes de entrar con los temas de este video. La preparación es fundamental. Uno siempre se prepara para aquello que le importa. Y entonces, tu preparación, la práctica, la ejecución de tu discurso previo a tu presentación, a tu charla o conferencia es fundamental. La verdad es que en el mundo hay gente que busca siempre la perfección y quiere que todo sea milimétrico, al dedillo. Yo prefiero más progreso que perfección. Y eso te puede servir bastante. Nunca es el mismo auditorio, aunque sea el mismo tema. Y nunca eres tú el mismo que va a presentar esa información. A veces tenemos altibajos emocionales, a veces ocurren cosas que nos pueden sacar de balance. Sin embargo, el tema puede ser el mismo, pero el auditorio tampoco es el mismo. Y entonces, hablar en público es una actividad viva, una actividad que tiene que estarse elaborando cada que vas a presentar. Cada que vas a plantarte frente a un auditorio, tienes que tener la posibilidad de generar un discurso comprensible, creíble y memorable. ¿Cuáles son estos elementos para un discurso memorable? El primero de ellos tiene que ver con la investigación. Es probable que tú seas el experto en el tema, que lleves ya muchos años tratando o estudiando alguna cuestión. No tengo problema ni duda con eso. Sin embargo, por investigación no me refiero solo a que domines tu tema. También hablo de investigar a la audiencia. ¿A quién le vas a hablar? Porque no es lo mismo un auditorio lleno de universitarios a un auditorio donde hay líderes o emprendedores o políticos o amas de casa o gente que se dedica a las ventas. Cada auditorio tiene sus complejidades y cada audiencia representa un reto para ti. ¿Por qué? Porque tienes que investigar qué necesitan, qué les duele, cuáles son sus miedos, sus temores o inseguridades, o cuáles son sus deseos, sueños y anhelos. Y en ese sentido, la investigación se vuelve fundamental. Y este es el primer elemento. Investiga a tu audiencia, no solo tu tema. Número 2. Propósito del discurso. Hablar en público no es solo ponerte de pie frente a un auditorio y decir lo que se te ocurra y esperar que la gente te aplauda y que digan: ¡wow, qué bonito, qué padre, genial, súper bien! No. Hablar en público debe tener un objetivo claro. Y el objetivo se construye respondiendo siempre estas 3 preguntas. ¿Qué quieres que la gente que te escucha piense, sienta y haga después de escucharte? Una vez que lo respondes, entonces ya puedes plasmar un objetivo claro. Saber qué quiero que la gente piense, sienta y haga después de escucharme es fundamental. Número 3. Los datos. Como comunicadores tenemos una responsabilidad de presentar información veraz, fidedigna, real a nuestra audiencia. Con ética, con valores, con lo que tú quieras, pero sí presentar información que pueda ayudar a soportar el argumento que estás esbozando. Es decir, si vas a presentar un dato o una referencia, citar cualquiera de los dos. Este dato lo extraje de tal indicador, o esta referencia viene en tal libro, o lo escuché en tal parte, o me lo dijo fulano de tal. Y esto es importante porque entonces los datos van a adornar al discurso en función de que el público va a sentir que eres una persona de confianza, que te puede creer. ¿Por qué? Porque estás entregando información verdadera. Por eso los datos son muy importantes. Número 4, estructura del discurso. Una estructura de discurso muy sencilla es
introducción, contenido y cierre. Hay estructuras más complejas. Sin embargo, vamos a quedarnos con esta de manera inicial que nos puede servir muy bien para nuestro discurso o presentación. ¿Por qué una introducción? Porque tienes que captar la atención. Ahí vas a colocar los elementos que te ayuden a captar la atención. El contenido es tu propuesta de valor. Ahí vas a colocar los elementos de por qué la gente tiene que escucharte, o si ya les cautivó el título de tu charla, dales la información de valor y eso va a estar en el contenido. Y el cierre tiene que ver con el llamado a la acción. ¿Qué quieres que la gente haga después de escuchar? Número 5, el tono del discurso. Este es algo que pasa desapercibido para muchos comunicadores. El tono es la fusión entre tu personalidad y el contexto o el auditorio al cual estás brindando la plática. Es decir, un tono puede ser muy formal, muy solemne o casual o informal, trágico, triste, divertido, gracioso, jovial. Y entonces el tono es lo que le va a dar tu sello característico a ese discurso. La información se encuentra disponible en la red. Lo que busques puedes encontrar. Quizás con algún poco de paciencia y tiempo armes la estructura similar a la información que nos va a presentar el ponente. Sin embargo, el tono es tu sello distintivo, es lo que le va a caracterizar a esa presentación. Y por eso el tono es el correcto equilibrio o balance entre mi personalidad como comunicador y el auditorio al cual se lo voy a presentar o el contexto donde voy a estar. Un tono muy formal, un tono menos formal. Y número 6, con el delivery, la entrega. Y por entrega me refiero a la preparación previa o la ejecución. Un discurso tiene que prepararse. Supongamos que tienes 15 días a partir de este momento para tu presentación, charla o conferencia. Mi recomendación es que puedas diseñar con todos estos elementos que acabas de ver un discurso y ensayarlo al menos una vez al día. ¿Por qué es importante ensayarlo? Porque ocurren dos elementos fundamentales que son clave para la ejecución. El primero de ellos, tu cuerpo, es decir, esta memoria espacial que tenemos o tu lenguaje no verbal, se acopla a las palabras, a los tiempos y a la entonación que le vas a dar a tu discurso. Si lo ensayas, vas a tener la posibilidad de hacer este ajuste entre la comunicación verbal y la no verbal. Y 2, vas a tener la posibilidad de escuchar tu discurso y saber quizás si hay alguna palabra o parte o frase del discurso que no te checa, que no suena bien en ese momento. Mientras lo escribías sonaba perfecto, pero ya cuando lo ejecutas no suena bien. Y entonces vas a tener la posibilidad de editarlo. Y de esta forma vas puliendo el discurso. Y algo muy importante, aunque no lo quiera uno, terminas por memorizar ciertas partes, terminas por recordar la estructura y los fragmentos de tu presentación. Por eso es importante practicar y ensayar el discurso. Recuerda que uno nunca está lo suficientemente preparado y como hablar en público es una actividad viva que va cambiando constantemente, a mayor preparación, mayores son las probabilidades de que tengas éxito en tu charla, presentación o conferencia. Y entonces, recapitulando, un discurso debe ser comprensible, creíble y memorable. Recuerda siempre, comunicadores somos y del camino andamos.